En el territorio ecuatoriano hay un hombre que camina entre la ciencia y la espiritualidad, armado con las herramientas de la medicina moderna y asistido por la esencia química de las plantas maestras. Trabajan en conjunto desde el plano material y el nivel energético, ayudando a la gente a trascender las distorsiones que afectan su realidad, permitiéndoles recuperar la salud, el balance y el control de sus vidas. Prepara tu equipo, ajusta bien tus botas, porque hoy, junto al médico en psicobiología, medicina funcional, naturopatía, medicina andina y coaching ontológico, Jonathan Chávez, mejor conocido como Dr. Hope, emprendemos una caminata a grandes elevaciones por el sendero de la montaña que conducen a la liberación enteógena de la terapia asistida por psicodélicos. Continúa tu ascenso. Continúa en esta, tu experiencia infinita. Cuando era estudiante de medicina, era un muy buen estudiante. Era de esos estudiantes típicos de medicina, ¿no? Los que estudian y si no es ciencia, pues simplemente no existe. Hasta que llegué al noveno ciclo de medicina y probé la marihuana. La marihuana me hizo sentir algo que ahorita la ciencia ya lo demuestra, pero en ese momento, 2015, 14 por ahí, me hizo sentir que algo en mí se inhibía. Algo que me inhibía, se inhibía y me dejaba libre. O sea, por primera vez yo me sentía como que, wow, me siento, qué increíble este estado. Así. No, nunca iba a fumar con personas en la esquina, mal hablados. No, ese no era mi contexto. Mi contexto siempre era científico. Entonces, así empecé a darme cuenta de los psicodélicos. De ahí probé LSD algunas cuantas veces y ahí empezó todo mi camino psicodélico. De ahí yo ya no quería ser médico y me puse a investigar sobre las plantas maestras y llegó un momento en que dije, no, tengo que sacar el título. Y bueno, entonces me había retirado de medicina 2 o 3 años más o menos, porque dije, no, ese protocolo no sirve para nada, paracetamol, omeprazol, amoxicilina, esto no ayuda a la gente, yo no quiero trabajar así, entonces como que me di vacaciones 3 años casi, mi familia ya creía que me había vuelto hippie, que ya no me iba a graduar, me decían que era un drogadicto. De ahí yo ya cuando me gradué, ya ellos ahí empezaron a decirme que pensaron que nunca lo iba a lograr, que me metí en drogas, que estaba en drogas, que estaba adicto, que me iban a meter en una... De ahí recién me enteré. Me dio como que mucha risa porque yo no sé si me estaba haciendo daño, sino que yo estaba descubriendo cosas increíbles dentro de mí. Luego empecé a practicar esto con mis amigos, empecé a ser guía de mis amigos, de mi exnovia, de mis primos, como que leía psicología, la terapia cognitiva conductual. Y sí, lo mezclaba medicina con guía, con psicodélicos. Ahí no conocía la ciencia psicodélica aún, no sabía que existía. Y luego de médico, estando en la rural, ahí conocí la ciencia psicodélica. ¿Qué diferencia encuentras entre una terapia convencional y, por ejemplo, en los resultados que tienes con este tipo de terapias? Las diferencias entre una terapia convencional y una terapia psicodélica. Bueno, pues no quiero desmerecer a la terapia convencional tampoco, porque es útil, pero para problemas agudos, no para problemas crónicos. Por lo general, la gente vive en un mundo con convicciones muy fuertes, arraigadas, que no le deja salir de ese estilo de vida, de pensamiento, de sentimiento, de comida, de ejercicios, de luchas internas, depresiones, ansiedades, neurosis.
Entonces la diferencia es esa, que la terapia convencional simplemente apaga el síntoma, como un bombero, pero la terapia psicodélica lo que hace es va a esa fuente, a la fuente que provocó el fuego, y la gente se da cuenta de eso. Entonces los resultados son muchos más sostenidos en el tiempo cuando la gente tiene una terapia psicodélica y a la vez ayuda con la medicina bioreguladora, funcional, homeopática. ¿Cómo se ve una terapia general? Sí, bueno, los detalles están en mi página web, pero por mi experiencia y por mis lecturas científicas y por mi experiencia propia y experiencia personal y experiencia con pacientes, puse cuatro cosas importantes en la preparación. La una es la historia clínica exhaustiva, o sea, que no se me pase nada, porque hay muchos criterios de exclusión que la persona puede salir mal un viaje. Entonces tengo que darme cuenta de esos criterios de exclusión. Yo no dejo que la persona haga el viaje si no está preparada. La segunda cosa que toma en consideración es el conocimiento, la información de la sustancia, de los efectos, del mecanismo de acción, de los efectos adversos, positivos, emocionales, historia clínica, información. Lo que sigue me enfoco bastante en la seguridad y comodidad. Le enseño como una clase al participante que hay estrategias para hacer un viaje más cómodo y seguro. Y la cuarta es ver la parte de reverencia de los psicodélicos, la parte ancestral, la parte enteógena. Entonces, esas son las cuatro áreas de la preparación. Por lo general, la fase uno es la que dura más, porque si tengo un paciente con diabetes descontrolada, tengo que controlarle la diabetes antes de pasar a la segunda fase. Y la integración, Manuel, asimismo, tiene 4 reuniones. Ahí ya depende del viaje y del participante, pero son 4 antes, 4 después. ¿Qué te has encontrado de expectativa contra la realidad? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la expectativa y lo que realmente sucede, los resultados? Hay algunas personas que toman psicodélicos para escapar del problema. O sea, creen que es algo para escapar, pero obviamente no es la idea. Desde el primer momento yo les digo que en la historia clínica uno ya indaga en el propósito, las intenciones, el para qué, el motivo. Entonces, desde ahí ya el participante aprende de que si su expectativa, lo que espera es escapar de ese problema, pues no, va a enfrentar ese trauma, ese problema, lo que está ahí. Y además la expectativa entra parte de una fase del viaje. Son fases. La expectativa entra en el preestado. El preestado son las expectativas, las intenciones, el tipo de personalidad. Entonces, influye muchísimo. Eso es el set and setting, la configuración del viaje. Bueno, ahí también tocamos lo que son las creencias. ¿Qué tanto has visto que las creencias afectan? Muchísimo. Son creencias preconcebidas. Sí las indago también en la primera fase. Creencias preconcebidas, por ejemplo, no es lo mismo que una persona tome psicodélicos partiendo desde que son unas drogas y va a alucinar, a que partiendo desde que es una sustancia mágica, poderosa, que todo lo que va a ver existe y es real y está dentro y afuera también. Entonces, no es lo mismo ese sistema de creencias preconcebidas de que es una droga o es un enteógeno. Entonces me encargo de arreglarle el concepto a la persona. ¿Cuál es el concepto o la creencia más limitante, como la que más bloquea a la gente cuando está teniendo su sesión? Sí, la creencia más limitante es que lo hagan esto por divertirse, por experiencia. Está bien, es un uso que se le da, pero es el uso de nivel más bajo. Y no solo por experiencia propia, sino también está escrito en los textos Rig Veda,
Los psiconautas de los años 60, Timothy Leary y Ram Dass también lo dicen. Ese es el nivel más bajo, eh, experimentar nada más, ver qué hay. Pero el verdadero uso de esto es el uso enteógeno. Uso enteógeno quiere decir, voy a tomar la sustancia para despertar en mí la divinidad. ¿Para qué? Para hacer algo que como humano no puedo hacer. Entonces necesito un nivel superior. Necesito despertar la divinidad dentro. Ese es el uso enteógeno. ¿Saltan algunas otras situaciones que ellos ni siquiera tenían idea? Claro que sí, sí, siempre salta. Saltan situaciones que ellos ni siquiera lo consideraron en la primera etapa. No lo pusieron como intención del viaje, salta en el momento de viaje. Sí, sí aparecen muchas cosas que ellos no tenían ni idea y aparecen en ese momento. Ahora, ¿qué tanta diferencia o qué considerarías tú que sea la diferencia entre un terapeuta y un facilitador? Bueno, un terapeuta tiene un título médico, psicólogo, entonces tiene el criterio para dar un diagnóstico y dar un tratamiento. Un facilitador puede ser un chamán, puede ser un guía, puede ser un coach, puede ser una niñera de viaje, también se los llama así. Entonces, el terapeuta se especializa ya en algo, entonces tiene el criterio para dar un diagnóstico, tal vez tratamiento, prescripción, ¿Esta terapia siempre se da de forma individual o también se puede hacer de forma grupal? depende del terapeuta. Por ejemplo, yo creo que lo mejor es hacerlo uno a uno, individual. ¿Te da mejores resultados o qué es lo que ves de beneficio? El beneficio es bastante, porque no es lo mismo tener, yo he asistido a ceremonias bastantes personas, ¿no? 15, 20, 30 personas, y no se da el adecuado acompañamiento posterior. Es verdad, se reúnen al final, todos conversan y toda la cosa bonita, pero las personas cuando regresan al mundo real, por así decirlo, al mundo material, a la escuela, al trabajo, se enfrentan con cosas que no logran integrarlas, procesarlas. Hay confusión. Entonces, ese es uno de los beneficios de hacerlo uno a uno, que se tiene un seguimiento personalizado. ¿Tienes algún tiempo recomendado para darle continuidad? En la integración, depende de cada persona. La integración puede durar semanas, meses, años, pero por lo general yo les enseño a integrar la experiencia. Mi programa de Mountain Retreat viene con un cuadernillo donde hay ejercicios y la persona ya aprende cómo es el método. Entonces ya no necesita estar pagando a un psicoterapeuta, sino que ya él mismo puede hacerlo. Porque ¿quién más podría saber mejor de la mente de uno mismo que uno mismo? Ajá. Y bueno, si hablamos en un porcentaje, como cuántas personas logran sobrepasar o resolver los problemas con los que llegaron. El 100%, ¿sabes? Todos los que yo he tenido, unos se han dado cuenta que tenían otros problemas que no salían a la luz. Y dos, son más conscientes de esos problemas y toman acción. Ahora ahí depende ya la capacidad de cada persona, la competencia que tenga. No es lo mismo una persona que tenga un título universitario y toda la cosa, alguien del campo. Entonces el nivel de competencia es distinto. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué es lo que causa más resistencia? Me ha tocado ver que estás en alguna ceremonia y hay unos que están pero no sueltan. Sí, se llama resistencias psicológicas. Son algunas cositas, pero por lo general son cosas que salen a la superficie y que son difíciles de encarar. Entonces, inconscientemente se resisten y la persona está despierta y suda, se mueve para un lado, conversa. Esos son signos de resistencia psicológica. Evitan, incluso se ponen a conversar con el guía. Cuando a mí me hacen conversa en las primeras fases, yo los escucho, pero luego los invito a cerrar los ojos y a indagar más. Y siempre funciona.
escucharlos, sí, porque tienen algo que decir. Yo cuando se les acabó que decir, boom, que entren. De lo que experimenta la gente, qué tanto es, digamos, relevante a su situación y cuánto es nada más como un viaje de placer. Depende de la configuración. La configuración mía en la cuarta clase de la integración está en descubrir el propósito de vida, que es un propósito trascendental. Entonces depende de la configuración. Dependiendo de la configuración, uno va a hacerlo. Y la configuración mucho depende del guía, mucho depende del guía. O sea, no hay como un protocolo. O sea, tú por tu experiencia, tú lo pusiste, tú lo armaste y así te funciona. Hay un protocolo general, pero de ahí se personaliza. Pero sí hay uno como una estructura general, que la ciencia ha demostrado que es segura y productiva. ¿Y con qué sustancias son con las que trabajas? Bueno, principalmente con cannabis, LSD y psilocibina. Con MDMA también. A ver, las cuatro. De ahí cuando es ayahuasca, mescalina, ya es una configuración más chamánica. Ok, vamos a empezar con cannabis. Cannabis realmente la gente no la considera una sustancia psicodélica. Yo por experiencia personal te puedo decir que sí, porque desde la primera vez que la probé fue una conexión cósmica, pero clarísima, ¿no? Pero la gente normalmente la ve así como que algo más, de efectos más físicos, relajantes y no tanto como una herramienta para trabajarse. El set and setting, Manuel, el set and setting, todo está ahí. Entonces, si la persona tiene un set and setting adecuado, así sea por casualidad, va a hacer que sienta esa liberación mental. Y también ya existe la psicoterapia asistida con cannabis, sí existe, donde el terapeuta usa ese estado alterno de conciencia para indagar y para hacer terapia. Ajá. Si lo ponemos como en grados o en niveles, pondrías al cannabis como al nivel más bajo, como que más suave, o todas tienen el mismo grado de profundidad con el que puedes trabajar. Yo creo que el cannabis es una sustancia especial. Cuando me puse a estudiar la biología molecular de esto, ese cannabis decía que es una sustancia bifásica. ¿Qué significa bifásico? Significa que puede ir hacia la molécula positiva o ir hacia una molécula negativa, o sea, un enantiómero, o sea, como un espejo, ir hacia una molécula de configuración positiva o una molécula de configuración negativa, la misma molécula. Entonces, buscando información y toda la cosa, información esotérica sobre todo, decía que mucho depende de la mentalidad previa y la intención previa antes de fumar. Entonces, no es lo mismo fumar si voy a meditar que fumar si voy a salir a andar con mis amigos. ¿Tiene algo que ver también el modo de ingestión? Claro, sí, sin importar la vía de administración del cannabis, igual igual va a estimular los mismos receptores, pero a distintas velocidades y a distintas potencias. Yo lo que recomiendo es siempre cuando tengo un paciente que usa cannabis es vaporizar, que se compre un vaporizador y que use microdosis y medidas, que lo haga con intención. Lo de porro hay que dejarlo para momentos más ceremoniales o ya una vez al mes. Yo lo que recomiendo es un VAP en tal caso, porque tampoco no recomiendo tener un uso continuo de cannabis. Algo que me platicaba un amigo, no sé qué tan cierto sea, él lo utilizaba ya más constantemente, pero dice que por las noches ya no soñaba. Es un efecto adverso. Ok, psilocibina. Psilocibina ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos es furor. ¿Qué diferencia encuentras de la psilocibina con las otras sustancias? Bueno, los psicodélicos se dividen en psicodélicos serotoninérgicos que actúan en el sistema de la serotonina. Ahí está la psilocibina, está el LSD, está la ayahuasca.
Por ahí se me escapa algún otro, pero bueno, ahí están los serotoninérgicos. Entonces, a nivel molecular, los otros psicodélicos, los fenetilaminas, por ejemplo, la mescalina del cactus, el peyote y el San Pedro, perdón, y el MDMA. También tenemos otros psicodélicos no clásicos, ahí entra el cannabis, entra la ketamina, entonces son diferentes, pero sin embargo, entre el grupo de serotoninérgicos hay diferencias. Por ejemplo, la psilocibina, pese a ser serotoninérgico, y la ayahuasca también, actúan de manera distintas. Igual actúan en los mismos receptores, pero hay una diferencia en la potencia, en la vida media, algunos factores farmacológicos. Eso desde el punto de vista médico, farmacológico. Si tú le preguntas a un chamán, te dice el espíritu de la ayahuasca, el espíritu del hongo. Y tienen razón. El espíritu de la ayahuasca es la biología molecular, la bioquímica, cómo se mueve esa bioquímica al tomar. Ese es el espíritu, que está vivo. La bioquímica es vida. Y por ejemplo, cuando trabajas con LSD siendo una sustancia semisintética, encuentras que también tiene un espíritu. Uno de los psiconautas experimentados mencionó que trabajaba con LSD porque era un viaje menos animado. Animación me refiero a ánimas, a un espíritu. Hay algunos médicos que usaban esta sustancia para, se me fue la palabra, metaprogramación. Doctor John Laila, hay un artículo sobre él, bueno, que él escribió de la parte de metaprogramación. También el doctor Timothy Leary también habla de usar esa sustancia y describe los 7 cerebros, los 7 circuitos neuronales. Los 7 cerebros son digamos, las 7 secciones con las que trabajan estas sustancias. Sí, sí, son como que niveles. ¿Has encontrado que alguna de estas sustancias tenga una mayor profundidad o con cualquiera de ellas puedes trabajar algún problema que esté muy arraigado o algo muy difícil? O sea, todas las sustancias son distintas. El nivel de profundidad yo creo que se logra con la configuración. ¿La selección de la sustancia la haces tú dependiendo del diagnóstico o yo puedo escoger con cuál trabajar? No, siempre decide el participante, porque por lo general las personas que llegan a mí ya han estado indagando y hay una sustancia preferida. Entonces yo sugiero, sí, le digo, mira, para el trastorno de estrés postraumático se ha demostrado que el MDMA es el más efectivo. Luego le sigue el LSD, luego la psilocibina, así. Esas recomendaciones, sí, sí hago. Pero de ahí el participante siempre es el que elige. Igual la dosis. Le digo, mira, esta dosis de aquí para tu peso es la adecuada para tener una experiencia mística. Y se ha demostrado que mientras más intensa es la experiencia mística, más sanadora es el viaje. ¿Alguna situación fuera de control o muy difícil de trabajar que te haya tocado? Sí, me ha tocado varias, pero he podido hacerlo. He podido hacerlo. He podido controlar el entorno. Y creo que mis viajes con mis amigos, así, típico, ¿no? Con los amigos, uno sale a pegarse un LSD y uno se maltripea, entonces uno ya aprende cómo hacer o tal vez cuidar el entorno. Entonces sí he tenido situaciones un poco incómodas, pero he podido hacerlo porque justamente ese es mi trabajo, hacer que el viaje sea seguro. ¿Y cuáles son las situaciones más comunes que la gente quiere arreglar con estas sustancias? Lo más común, desarrollo personal es lo más común, pero siempre se dan cuenta de que había ahí algo de depresión, algo de ansiedad. Es como que el 80% de mis participantes. Hay muchos problemas que salen, pero sí te puedo decir el beneficio más común, el de todos dicen lo mismo. Dicen, es como un nuevo despertar, es como que
Es como que se dice, wow, es increíble, o sea, esta es la vida realmente. Eso es lo que dicen todos. ¿Crees que no se obtiene el mismo beneficio haciéndolo de forma lúdica? ¿Por qué factor? ¿Por el entorno? ¿Por la intención? A ver, yo creo que sí se puede tener el mismo nivel de eficacia, haciéndolo lúdico, terapéutico, místico. Como ya había dicho, el uso lúdico es el más bajo. El terapéutico es como que el más moral o el uso más aceptado. Pero yo creo que el nivel de eficacia es igual. Sin embargo, personas que tienen mejores avances. Depende de su nivel de preparación, de su entorno. Así que siempre es recomendable, si no va a contratar un guía, al menos que sepa qué hacer, así sea de manera lúdica. Y para optimizar el viaje. ¿Qué crees que sea importante que la gente tenga en mente a la hora de decidir si busca una terapia convencional o una sesión con este tipo de terapia? Si una persona busca una terapia psicodélica, creo que es porque ya ha estado, tal vez ya ha estado muchos años en la terapia convencional. Es lo más común de personas que me llegan a mí. Y hasta muchos años de psicoterapia y boom, se encuentran con que los psicodélicos es una herramienta poderosísima. Las personas que no tienen idea de la terapia psicodélica, por lo general ya pierden la esperanza, ya se resignan a tomar para siempre antidepresivos, ansiolíticos. Entonces ya están resignados. Es como que no les importa igual, porque se toman la pastillita, les baja la presión y van a trabajar, pero no resuelven eso que está ahí en la mente. ¿Crees que la edad tenga algo que ver? ¿Tienes más pacientes jóvenes? Porque me imagino que la gente mayor tiene como que más resistencia, ¿no? Acerca de este tipo de terapia. Sí, tengo paciente joven porque yo considero a las personas jóvenes hasta los 60 años, pero te cuento algo, que sí tengo muchos clientes, participantes mayores de 35 años. He tenido de 60, de 80 años, de 38, de 42, y también he tenido jóvenes, pero es un 50-50, pongámosle, porque igual la gente mayor busca esto, que sea un médico, o sea, eso les agrada bastante, les da un sentido de seguridad. Lo que es el DMT, nada más trabajas con ayahuasca. Preparo, puedo preparar a la persona para cualquier psicodélico, para cualquier enteógeno. También puedo ser guía secundario de una sesión con ayahuasca y DMT. Estar ahí, acompañar, cuidar, ver los signos vitales, pero no es que yo sea el principal actor con ayahuasca o con DMT o con Bufalvarius. ¿Realmente quién se considera o quién consideras tú que hace la curación? Bueno, la curación es integral. Mucho es la sustancia, es bastantísimo. Es como que la sustancia es un terapeuta. De ahí es la conciencia del propio sujeto la que hace la curación. O sea, es las dos. El guía vendría a ser el terciario, el terapeuta vendría a ser un terapeuta terciario, como que ya utilizando protocolos, limpias, psicoterapia, pero es la planta y la persona. Ambos son la sinergia, la que cura. Ahora, ¿qué crees que sea lo que trae esos problemas a la luz? Porque puedo ir yo pensando que tengo alguna situación que quiero resolver y creo que el origen es uno, pero realmente a la hora de la ceremonia o de la sesión salta algo completamente diferente. ¿Qué es lo que hay en mí o qué es lo que empuja a ese bloqueo o a esa situación a salir a la luz? Te voy a decir desde el punto de vista neurocientífico. Y esta es una de las clases que les doy a la persona en la segunda reunión de información, de mecanismos de acción, cómo curan los psicodélicos. Eh,
Tenemos en nuestra red neuronal, en nuestro cerebro, tenemos algo llamado red neuronal por defecto. En esa red neuronal por defecto está todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro actuar cotidiano, está todo incluso la parte de decisiones morales. Tenemos una cierta manera de trabajar, de actuar ya predeterminado en la vida diaria. Entonces, cuando uno toma psicodélicos, desestabilizan esta red y la inhiben. Entonces, al inhibir esta red, que es el inhibidor, entonces al inhibir al inhibidor, la mente queda abierta, queda libre. Entonces, ¡pum!, afloran cositas por ahí que estaban guardadas. Así es como se muestra. Podríamos decir que esa personalidad que creamos se pone a un lado. Sí, se diluye. Se llama, psicológicamente se conoce como ego de ilusión. Es algo muy difícil de enfrentar, ¿no? Porque tú crees que eres algo, que eres este rol que estás jugando y realmente cuando te enfrentas a eso, Te das cuenta de que perteneces a algo más grande, algo mucho más grande. Entonces la gente por lo general deja de ahogarse en un vaso de agua, deja de lamentarse, deja de victimizarse. Y eso es muy sanador. Conocer que uno pertenece a niveles cuánticos, algo mucho más grande, es sanador. ¿qué más crees que debamos de tocar que sea importante? Bueno, yo creo que algo importante, esta falta de integralidad entre los chamanes y los terapeutas médicos, o sea, ciencia y chamanismo. Esta parte a veces me decepciona un poquito, porque los chamanes creen que son muy espirituales, pero si yo soy igual de espiritual que él y él es igual de humano que yo, entonces yo he ido a hablar con chamanes y de cierta manera me siento como rechazado, como que no, gracias, no creemos en la ciencia, no creemos en la medicina. Entonces porque son como que racistas, por así decirlo. Pero si yo también tengo genes de Ecuador, o sea, yo también soy de aquí. Entonces, esa parte es importantísima. Los chamanes no quieren saber nada de Occidente, del sistema, y el sistema, en cambio, no cree en el chamanismo, en la magia. O sea, esta integralidad es algo que considero importantísimo. Y justo hoy estaba hablando con dos organizaciones chamánicas. Eso fue lo que pasó. No querían saber nada de medicina. O sea, como que no querían integrar en su protocolo algo médico. Yo he escuchado mucho y creo que es verdad que el espíritu o la esencia de la sustancia te busca a ti. No es al revés, uno no la busca, sino cuando es el momento, te buscan a ti. Entonces, si tomamos esto en cuenta, ¿cuál sería la diferencia, no? No importa quién sea, si sea un chamán, un taita o sea un doctor. Yo hace poco estaba hablando con una colega psiquiatra y me dice que ella hace esto. Ella no habla de los psicodélicos, de la terapia psicodélica con los pacientes. Ella solo deja que el paciente que ya tiene conocimiento de esto lance la primera piedra para ella decir, sí, sí es adecuada para usted. Entonces, yo quiero aplicar eso también. Quiero hacer que la gente que viene como que sienta el llamado, pero es que hay mucha gente que no siente el llamado y hay mucha gente que ya continúa muriéndose lentamente, lentamente. Entonces, eso es algo también, una espinita que tengo. Quisiera que la gente sienta el llamado de esta medicina, pero algunas no lo necesitan, pero no sienten el llamado. Sería estupendo que mucha gente lo haga. Pero yo creo que ya poco a poco se va desestigmatizando. ¿Qué crees que sea? ¿La falta de información? Yo creo que es toda esta guerra contra las drogas, la desinformación que se creó en esa época, el prejuicio, el estigma. Eso es uno. El antídoto sería la información, el conocimiento confiable y bien investigada.
Cuando estabas estudiando medicina, ¿mencionaron alguna vez alguna de estas sustancias? De verdad no, nunca. Solamente veía los sistemas serotoninérgicos, pero nunca hablaron de ayahuasca, el LSD, no. En este tipo de situaciones que yo soy el que llevo mis propios psicodélicos, ¿cómo o en quién recae la responsabilidad de probar estas sustancias? O sea, la pureza. Bueno, esta es una estrategia de reducción de daños, la pureza. Existen kits de prueba. ¿En quién recae la responsabilidad? Creo que en ambos, o sea, en el médico, en el guía, como sería una falta de darle a un participante con un diagnóstico médico un hongo contaminado o un MDMA, solo el 40% de MDMA y el resto de fentanilo. Entonces yo creo que el guía, el médico, el terapeuta debería considerar esto. ¿Y tú lo haces? ¿Tienes tus kits para probar la pureza? Sí tengo los kits y también tengo personas que confío, que sé cómo cultivan en el caso de los hongos. Y en el caso de ayahuasca también conozco algunas personas que sé cómo trabajan. Entonces le recomiendo, mire, le digo, mire, esta página web aquí ofrece hongos. Yo confío en ellos, entonces ese es mi método de reducción de riesgos para la pureza de la sustancia. ¿Y encuentras que hay alguna diferencia en la eficacia de los psicodélicos dependiendo de quién lo provee y cómo lo manejan, cómo lo preparan? Sí, sabes que es un factor importantísimo, importantísimo. Pero otro factor igual de importante es cómo está el estómago de esa persona, cómo esa persona tiene todos los suplementos bien o está carente de suplementos. Esos son distintos factores. Por ejemplo, hay personas con hipocloridria, es decir, personas que no tienen el estómago sano. Entonces se toman una dosis de hongos y no sienten los efectos o si lo sienten son mínimos, no sienten la experiencia mística. Ya, entonces cualquiera pensaría, oh, son hongos malos, no me cogió nada. Pero hay el otro factor, que también es esto de la farmacodinámica. Entonces no se va a absorber, no se va a metabolizar bien el hongo en el estómago porque el estómago del participante no está funcionando adecuadamente. Ok, entonces es recomendable alguna dieta. En tu página me imagino que has de tener información. Las personas que hacen retiros de ayahuasca siempre recomiendan una dieta. Ya existe un protocolo de dieta de ayahuasca, pero yo personalmente en mi programa de Mountain Retreat, en la primera consulta, en la primera reunión, ya vemos esto de la alimentación, cuáles son los nutrientes que favorecen la farmacodinámica de, de la sustancia, cuáles son los alimentos antiinflamatorios. Entonces ya le doy como que una lista de alimentos. Y no solo de alimentos, también me enfoco en disminuir el estrés, porque el cortisol interrumpe con la absorción. Entonces me enfoco en disminución del estrés, alimentación, incluso el ejercicio, entre otras cosas más. Perfecto, Jonathan. Te pueden encontrar entonces tu página web. Sí, en mi página web www.mountainretreatecuador.com, ahí hay mucha información. Hay una parte de escuela psicodélica, hay otra parte de investigación psicodélica, hay otra parte de recursos, incluso hay una comunidad psicodélica. Entonces, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo, donde están las principales universidades y centros de investigación psicodélica. O sea, esta página me gusta bastante porque un médico, alguien de sistema que vaya allá, no le cabe la menor duda de que hay algo interesante en los psicodélicos. También, otra cosa, Manuel, que no te he dicho es, hace poco me creé una página para
facilitar suplementos nutracéuticos y medicamentos que apoyan, eh, optimizan la experiencia psicodélica. Hay personas que a veces, ya sea de manera lúdica o terapéutica, quieren consumir psicodélicos, pero eh, están empezando a darse cuenta de que necesitan tal vez un suplemento también extra que favorezca la melatonina, la serotonina. Entonces, estoy teniendo esta página donde ofrezco estos suplementos que son basados en ciencia, basados en evidencia científica y con todas las cosas de ley. ¿Cuál es la ventaja competitiva de comprarme a mí y no comprarles a otras personas o farmacias, porque están en las farmacias? Es que tienen una consulta gratis conmigo. Al comprar el medicamento tienen una consulta gratis de 20 minutos. Otra cosa, hace poco me afilié a Alugen. Alugen es una empresa que ofrece test genéticos para ver cómo va a ir esa persona en su viaje psicodélico, si va a ser favorable a largo plazo, si va a tener efectos adversos. Eso también es algo maravilloso que está ofreciendo la industria psicodélica, hacer test eh, genéticos para ver cómo la persona va a reaccionar. Mira, existen ciertos genes que ya están identificados, por ejemplo, el gen del factor neurotrófico, el gen de metabolismo de ketamina. Entonces, esta empresa lo que hace es ver si ese gen en específico tiene un buen mecanismo, está fuerte, está activo, tiene genes activos, están saludables. Entonces, después de que la persona se hace esta prueba, le sale en el diagnóstico, le sale, a ver, esa persona posiblemente vaya a tener un mal trip o un efecto de ansiedad en el momento del viaje, o esa persona tiene riesgo cardiológico para hacer este viaje, o esa persona tiene factores positivos de salud mental a largo plazo. Eso es lo que hace esta prueba psicodélica en ADN. ¿Tienes tú algún enlace donde pueda la gente adquirir Sí, su kit? sí, yo tengo un enlace que está en mi página web. En el pie de página está recursos, ahí dice prueba genética psicodélica. Y solamente entran en ese link, hacen el pedido y tienen un 10% de descuento porque van con mi referencia. Sí, eso es solamente para Estados Unidos y Canadá. Gracias por la oportunidad y espero que sigamos haciendo más comunidad.